¿Qué hace en ese momento el Espíritu Santo en nosotros? Nos transforma. Primero nos sella, pero a partir de ahí empieza a transformarnos. Tenemos en ese momento la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Quién nos la revela? El Espíritu Santo nos revela la verdad. Aún así no tengamos la palabra escrita con nosotros. Vean la importancia. Quien nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros confiamos en el pastor, predicador, ancianos, líderes, y relegamos al Espíritu Santo para que nos revele la verdad. Tenemos nosotros que buscar, procurar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, que se manifieste. Es interesante. Yo voy a decir algo que a lo mejor a algunos no les guste. Pero el mismo Jesús a veces se sorprendía. Pero si era Dios, ¿cómo se iba a sorprender? Era porque estaba actuando como humano. Pero a veces él tenía la revelación de lo que iba a pasar. Yo considero, personalmente, hay muchos teólogos que no están de acuerdo con esto. Yo considero que Jesús siempre actuó como humano aquí en la tierra, dejando todos sus superpoderes de lado. ¿Para qué? Para que podamos seguirle. Porque ¿cómo le vamos a seguir nosotros a Dios si nosotros no somos esencia de Dios? Como esencia. Estoy de acuerdo. Pero el Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús, ¿cuándo entró el Espíritu Santo dentro de Jesús? Cuando se bautizó. Igual que nosotros. El Espíritu Santo fue el que lo lleva al desierto. El Espíritu Santo le da revelaciones a Jesús en el momento que le tiene que dar, pero a veces se sorprendía, quiere decir que no tuvo revelación en ese momento. No que no era Dios, sino que no estaba usando sus poderes de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. ¿Correcto? Entonces, el Espíritu Santo es muy importante, que nosotros tenemos que dejar que Él trabaje a través de nosotros. ¿Y dónde el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros ahorita, hoy en día, aquí en nosotros? Transformación dijimos. ¿Qué más? ¿En qué otro momento actúa? Dijimos también que nos revela la palabra, la verdad. Ahí también actúa. ¿En qué más actúa? Nos guía. ¿En qué nos guía? Redarguye. En los momentos tristes también. En los momentos tristes. ¿En qué nos guía? En la palabra de Dios, porque si no fuera por el Espíritu no lo entendiéramos nada, hermano. Amén. ¿Y qué tal si Él nos guía las palabras nuestras cuando evangelizamos? Amén. ¿No se han dado cuenta los que han evangelizado aquí? Que a veces dicen algo que ustedes no saben de dónde lo sacaron. Que no se imaginan de dónde salió. Que ustedes no tenían eso previsto de decirlo, nunca lo hubieran dicho a lo mejor. No. A mí me ha pasado varias veces. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros para que verdaderamente Dios haga su obra, porque la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace Dios. Nosotros solamente somos unos simples embajadores, y la palabra embajador suena muy bonita, pero un embajador lo que quiere decir es que tengo a mi jefe, que en este caso es Dios, él me dice algo y yo vengo y se lo digo a quien se lo voy a comentar. Tengo que darle el mensaje veraz y exacto que el Padre me está dando, que Dios me está dando. Tengo que darle ese mensaje a la persona. O sí o no somos embajadores de la palabra. Amén. Ahora, ¿estamos siendo verdaderamente embajadores? ¿La estamos portando? ¿La estamos manifestando? ¿La estamos predicando? Y no quiero usar la palabra predicar porque predicar suena que es el predicador. Todos somos predicadores. Todos somos embajadores. Todos somos reyes. Todos somos sacerdotes. Todos somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como tal. Tenemos que apoderarnos ahora de todos los títulos que Dios nos da y que tenemos, que ya fueron asignados a nosotros. Tenemos que apoderarnos de eso y manifestarlos. Pero quien nos ayuda a manifestar todo eso es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que dejarlo que trabaje. ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros?
¿Haciendo qué? ¿Qué no hemos hecho? ¿Por qué estamos tan apagados en las iglesias de Cristo? Hermano, a veces, bueno, yo me he estudiado un poquito más sobre ese tema del espíritu y a mí me da no sé qué, porque como que nosotros lo hacemos a un lado, al espíritu. No sé a qué se debe que la iglesia de Cristo es como si yo le voy a predicar a alguien, yo necesito que no sea por mi propia voluntad, sino que sea la voluntad del Espíritu. Y a veces por eso yo creo que la iglesia no ha crecido, hermano, como debe de crecer, porque no estamos valorizando al Espíritu. El Espíritu es una cosa tan importante en nuestras vidas que no nos damos cuenta, porque siempre queremos hacer la voluntad de nuestra voluntad, no la voluntad del Espíritu. Y muchas de las veces se mueve ahí con está el Dios movimiento de la persona, se esperando mueve. a que uno le ruegue al Espíritu para que nosotros crezcamos y tengamos la confianza para poder predicar su evangelio. Pero ¿cómo va a entender otra gente la predicación o la enseñanza si no le estamos pidiendo al Espíritu? Yo me he puesto a ver y creo yo que la iglesia, a mí me está gustando mucho estas conferencias que están utilizando el Espíritu. Yo creo que ya era tiempo, hermano. No sé ustedes cómo lo miren. Yo creo que era demasiado lo que estábamos haciendo mal en no pedirle al Espíritu, porque sin el Espíritu nosotros no vamos a crecer y ni la iglesia va a crecer y no va a haber nada, hermano. Pero el Espíritu allí está, dispuesto a ayudarnos, aún en nuestras angustias, nuestros dolores, todo. Él tiene el poder de reformarnos, de restaurarnos, de iluminarnos, de darnos el poder para poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para que el Espíritu se manifieste a través de nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que el Espíritu Santo, que ya vive en nosotros, que mora en nosotros, se manifieste para que nos ayude, para que nos utilice como instrumentos para evangelismo, discipulados y el resto de actividades que tenemos que hacer en la iglesia? Porque no solamente para evangelismo y discipulado, es para todo. Si nosotros vamos a servir, es el Espíritu el que está actuando, no somos nosotros. Pero nosotros hemos tomado el rol de que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. No es así. Nosotros solo somos simples instrumentos. Tenemos que reconocer eso. Solo somos simples instrumentos. Pero tenemos que dejarnos utilizar como esos instrumentos para lograr que el Espíritu se manifieste y la obra sea profunda. La obra que yo hago como persona es muy plana, muy básica. La obra que hace el Espíritu Santo a través de mí, usándome como instrumento, esa es la poderosa. Esa es la fuerte. Hermano, puede ser que el Espíritu Santo obra junto a las peticiones sean escuchadas hacia nuestro Padre Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo para que nuestro Padre Dios responda a la mejor manera. Sí. Les voy a dar una clave. Y fíjense que no se escucha de esta clave, pero es la más sencilla de todas. El corazón nuestro. ¿Perdón? El corazón nuestro. Queremos a Dios. No, yo iba a decir, responderle a la pregunta que usted hizo. Primero es oración para prepararnos para recibir Amén. el mensaje del Espíritu Santo. Y entonces también toma tiempo para reconocer la voz del Espíritu Santo, porque hay momentos que puede ser nuestra conciencia propia, que el yo que quiero hacer algo y digo es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que a veces aprender y conocer esa voz. Hay que tener la sensibilidad de escuchar la voz tanto del Espíritu como del Padre y del Hijo también, de toda la deidad, y saber cuándo es la voz de Él, cuándo es otra voz. Hay otras voces
Y hay también la voz interna, que es nuestra conciencia. Sí. Entonces tenemos que saber diferenciar. Pero la clave es el corazón nuestro. Es disponer nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, que verdaderamente de corazón... Esta silla está mejor. Esta silla está mucho mejor, hermano. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, que entregamos nuestro corazón a Dios, ahí es cuando empezamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida y en la vida de las personas con las cuales tenemos relaciones. Hermano, bueno, yo al tiempo que he estado me he basado que hay un espíritu, el de nosotros, hay un espíritu del demonio, hay un espíritu de Dios, a cual estamos obedeciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado, ¿cuál es el espíritu que nos está guiando? Así es. Entonces, para poder aprender, es como dice el hermano, En oración. en oración, Oración, prepararnos. meditación, Ajá. estudio de la palabra, todas las disciplinas espirituales. Solitud, que es estar a solas con Dios, escuchándole. No nosotros hablando, no nosotros pidiéndole, nosotros recibiendo de la información. Y a veces estamos que no escuchamos nada, pero no importa, quédense tranquilos allí, en la presencia de Dios, sientan la presencia de Dios y Él se les va a manifestar. Y quizás no se les manifiesta en ese momento, pero cuando ustedes lo empiezan a practicar, funciona. La paz de Dios es lo que nos debe regir siempre. Amén. ¿Cómo recibimos la paz de Dios? Meditando los espíritus, por medio del fruto del espíritu. La La oración práctica también. del amor, Por la oración. ¿Qué más? practicando el amor. Ayer lo mencionamos. ¿Se acuerdan? No, ¿Lo y repitieron ayer conmigo? Entendimiento, ¿Ah? pedir entendimiento que nos ayude a poder aceptarlo. Ujú. La oración para pedir Por la sabiduría. justificación, hermano. Para entender, para ver la paz de Dios, yo digo mirar con ojos espirituales y una mente espiritual para saber cuando uno siente o entiende qué está pasando con ojos espirituales o una mente espiritual, puede decidir que eso es de Dios y uno recibe un gozo porque está entendiendo la voluntad de Dios en ese momento y no es la voluntad tuya o del enemigo tratando de cambiar tu camino. Le voy a cambiar la pregunta ahora. Cuando dejamos todas las cargas, es lo que digo, dejamos todas las cargas en Filipenses 4, 6, 7, nos despojamos de todo lo que realmente son las preocupaciones y se lo dejamos a él que él trabaje, porque a veces queremos trabajar nosotros en todo esto y realmente no dejamos que él haga el trabajo y por eso no tenemos esa paz. Pero cuando dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida y dejándole todas nuestras cargas a Él, el Señor da la paz que sobrepasa todo entendimiento y lo va sintiendo uno en nuestro ser, Amén. en nuestra persona, en nuestra alma. Esa es la clave que en general no estamos viviendo. Dios dice, no te preocupes por nada. Pero pregúntale a cada persona aquí, ahorita no me responde ninguno, pero casi todos me van a decir, no, es que claro que sí me preocupo. Me preocupo por la renta, me preocupo por esto, me preocupo por aquello, me preocupo por mis hijos, por un enfermo que tengo en la casa, un adicto que tengo en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice, no te preocupes por nada. ¿Lo estamos practicando? No, ¿Estamos obedeciendo? no. Obedecer a Dios es Hacer su voluntad. Dejarle las cosas a Dios. obedecer a Dios es principalmente primer mandamiento. Obediencia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar. Amarle. Amar. Si nosotros no obedecemos a Dios, no le estamos amando. Aquí hemos identificado algo que no le estamos obedeciendo a Dios, nos estamos preocupando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Ay, acabo de caer en cuenta de que no estoy obedeciendo a Dios en esto. Practicamos. Ah, no, es que eso es imposible. Ah, desde ahí ya está mal. Porque si Dios lo dice, tiene que haber una posibilidad. Dios no mienta. Entonces hay que practicarlo. ¿Cómo se practica? Ahí mismo Dios te da la solución. Mateo 6:23. Y cuando te viene, y Filipenses 4, del 6 al 7, cuando te viene un problema, ¿qué haces? La parte normal nuestra como humanos, lo que estamos acostumbrados, a lo que nos han criado.
agarro al toro por los cuernos. Voy a ver qué hago, yo voy a enfrentar esto. Agarro a ese toro por los cuernos, a ver qué hago. ¿Y qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Será que María? ¿Será que Pedro? ¿Será que José? Que yo no sé qué. ¿Por dónde voy a resolverlo? ¿Qué estoy haciendo allí? Me estoy preocupando. Si yo me preocupo, ¿qué hace Dios? ¿No me estás obedeciendo? Te dejo solito. Tú encárgate. A ver qué hace. Ya te di talentos, te di inteligencia. Tú te puedes encargar. Te dejo que tú te encargues. Pero cuando yo me estoy encargando, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy resolviendo con mis propias fuerzas, con mi propia inteligencia y con mis propios recursos. Pero, si yo acudo a Dios como Él dice, ¿cómo se va a resolver el problema? Con la inteligencia de Dios, porque Él la va a guiar, nos va a guiar la solución. Con la inteligencia de Dios, con la fuerza de Dios y con los recursos de Él. ¿Son limitados los recursos de Dios? No. ¿Cuál es mejor solución? La de La Dios. mía. La de Dios. La de Dios. Aprendamos a vivir lo que no hemos vivido. Hermano, porque nosotros si lo hacemos por nuestra propia voluntad nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a angustiar y todo va a pasar. Sí vamos a solucionar, pero no va a ser la mejor solución. No, y Dios dice, Generalmente no es la mejor solución. pero Dios te da la libertad de que tú lo hagas, Porque Él te da la libertad. porque Él es un caballero. Exacto. Pero ¿qué pasa? Como dice Pablo en Gálatas, la carne desea lo opuesto del Espíritu Santo. Sí. Así es. Entonces, Hermano Daniel, en Filipenses 4 en adelante, tú hacías la pregunta que cómo viene la paz de Dios. ¿No? ahí viene. Aquí lo dice claramente, ya lo mencionaron, no hay que estar afanoso, porque el afán nos hace ocuparnos en las cosas de este mundo, ¿sí me entiendes? Sí. En mis necesidades, me enfoco Y en mucho otras en mí. versiones dice no te preocupes. Ajá, entonces aquí dice regocijaba en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijado. Pregunta, ¿por qué lo menciona varias veces? Porque nos falta el gozo del Señor, el gozo de la salvación. ¿Qué debemos hacer a partir de ahora? Buscar cómo no preocuparnos. ¿Para qué? Primero, porque tiene muchas ventajas, y ahorita hablamos de las ventajas. Pero principalmente, porque estamos obedeciendo a Dios. Porque si nos preocupamos, estamos desobedeciéndole. La desobediencia es pecado. Y esto también, algunos predicadores pueden que no estén de acuerdo porque dicen, pero Jesús se preocupó cuando estaba en Getsemaní. ¿Pero qué hizo Él? Fue al Padre, oró. ¿Él buscó resolver por su cuenta? No. ¿Se angustió? Sí se angustió en ese momento. Sudó sangre. Pero se le entregó la carga. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Lo ayudó, ¿Cómo lo ayudó? Le soportando ministró. todo tus Le ministró. tus dolores. Le ministró. Y a partir de allí, ¿qué pasó con Jesús? Enmudeció y fue como corderito. Tuvo la fuerza para pasar todo lo que tenía que pasar. Pero triunfó. Triunfó, claro, pero era porque Él le había entregado la carga a Dios. Así es. Cuando uno le entrega la carga a Dios, uno ve cómo Dios responde y Dios nos ayuda a cuál es la solución. Él nos dice, Él nos lleva, Él nos orienta, Él nos guía a qué parte me toca a mí hacer. La parte que nos corresponde a nosotros hacer. Mientras tanto, Él está moviendo las otras fichas. Y en el momento preciso nos avisa de alguna manera o de otra cómo resolver la situación. Es maravilloso cuando empezamos a practicar. Pero esto es algo que no hemos podido practicar. No lo hemos practicado en la iglesia de Cristo. No lo hemos visto, hemos pasado por estos pasajes y no lo hemos entendido. Pero fíjense lo que dice el pasaje. No se preocupen por nada, no estén afanosos por nada. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Pero si buscamos en el resto de la palabra, es entregarle completamente la carga. Decirle, Señor, tengo esta situación, te la presento y te la entrego. Mi hijo comenzó a estar en drogas, no sé qué hacer. Yo no entiendo qué hacer, Señor, estoy perdido. Pero yo sé que tú sí. Pero Te agradezco, dice que agradezcas. Agradece, tenemos que agradecer por lo que estamos pidiendo. Te agradezco lo que vas a hacer en esta situación específica. Guíame, Señor. Y cuando hacemos eso correctamente, de orar y agradecer,
nos da una promesa en Filipenses 4:7. ¿Cuál es la promesa? La paz de Dios. Que nos va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que protege la mente y el corazón de los que están en Cristo. Wow. Nos pone la armadura Quiere decir- espiritual. Quiere decir que yo recibo la paz de Dios cuando no me estoy preocupando. Hace lógica, porque si yo me preocupo, Dios no está conmigo porque me deja solo. ¿Se dan cuenta? Quiero tener la paz de Dios. Cualquier situación que me venga, Señor, aquí está esta situación y te agradezco. Ayúdame a resolver esto. Necesito de ti. Ahora, cuando aprendemos a que cada situación que nos venga se le estamos entregando al Señor, todo el tiempo estamos con la paz de Dios. Aprendemos a vivir dentro de la paz de Dios. Y si yo estoy con la paz de Dios todo el tiempo, me hago sensible a esa paz de Dios. La siento. Y cuando en algún momento, y pasa, sucede también que estoy en la paz de Dios y de repente siento como que hay algo extraño en el ambiente. Todavía no sé ni qué es. Como que me estoy saliendo de la paz de Dios. Algo me está perturbando, pero no sé todavía qué es. Señor, te entrego esto que estoy sintiendo que no sé qué es y te agradezco lo que vas a hacer al respecto. Y te quedas tranquilo otra vez con la paz de Dios y minutos después, horas después o días después, tú ves cuál es la tormenta que está pasando. Y comienza la tormenta estando tranquilo. Hermano. Hermano, es que a veces... Primero el Señor que no participa. Ok. No, el de atrás. Gracias. Es interesante verlo desde ese punto de vista, pero recordando las palabras del apóstol Pablo, cuando él menciona que es necesario conocer cómo es que trabaja o cómo es que funciona el Espíritu, porque él da muestras y haciendo estas cosas, practicando estas cosas, se desarrolla en cada persona. No todos van a llegar al límite, digamos, elevado, porque esto va por grados. Uno tiene que ir Exactamente. caminando, Entonces, caminar. ahí es donde surge la forma, como dice Dios, que va protegiendo, ayudando a los hijos de Dios. Claro, haciendo lo que nuestro hermano Francisco dice, lo que usted dice y todo lo que hemos hablado. Pero es necesario comprender los frutos del Espíritu, cómo es que se están dando. Y cuando nosotros Fíjese que nosotros hemos estudiado desarrollamos, cuando nosotros saboreamos los frutos del Espíritu, entonces surge todo el proceso que dice ahí. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay fe y hay todas las cosas que se necesitan para seguir en el camino correcto, en el nivel que Dios quiere que estemos. Sí. Estoy de acuerdo. Solo una acotación. Todos aquí tenemos mucho conocimiento. Todos aquí hemos estudiado estos temas hasta la saciedad. Casi todo lo que los predicadores dicen ya lo sabemos. Pero la razón que él dice, que hay muchos que se está dando el caso, ¿verdad? Que lo que él está diciendo, yo estoy de acuerdo en lo que el hermano dice, de que poco conocemos las labores del Espíritu Santo. No se trata de conocimiento. Claro que sí, porque No. si no se conociera, entonces estamos perdidos. Porque Se trata de que no estamos obedeciendo lo que ya sabemos. Porque conocimiento tenemos. Tenemos mucho conocimiento, demasiado conocimiento. La iglesia de Cristo tiene más conocimiento que todas las otras iglesias, que todas las otras denominaciones. El problema que tenemos en la iglesia de Cristo es que nosotros no estamos obedeciendo las cosas que Dios dice. Nuestro ego no nos deja, hermano. Nuestro ego. Es el ego, pero es más que el ego, es que no hemos entregado nuestro corazón. Comienza el principio de todo es entregar nuestro corazón. Señor, he estado fallando en esto, que ahora caigo en cuenta de que yo sí me he estado preocupando y me preocupo mucho. Ayúdame, Señor, porque yo quiero obedecerte. Algo así de sencillo. Y van a ver cómo Dios empieza a transformar ese punto para ustedes. Pero déjenme decirles algo con respecto a esto para entrar un poco más en la otra materia.
porque nos hemos salido un poco a este tema, pero vale la pena. Si yo todo lo que recibo, cualquier situación que me viene, se la presento a Dios en oración, entregándole a Él la situación, completamente entregándosela, y agradeciéndole por lo que Él va a hacer al respecto, recibo la paz, y empiezo a vivir dentro de la paz de Dios. ¿Saben qué se empieza a cumplir? Otras cosas que nosotros pasamos por esos pasajes, los cantamos, pero tampoco los cumplimos. Empezamos a estar siempre gozosos. Porque si tenemos la paz de Dios todo el tiempo, ahí es donde puedo estar gozoso. No puedo tener gozo si no tengo la paz de Dios. El momento que yo me salgo de la paz de Dios, no tengo gozo. Entonces, estoy con la paz de Dios todo el tiempo, estoy siempre gozoso. Estoy orando sin cesar porque todo se lo entrego a Dios. No es que estoy orando 24 horas, pero todo lo que me viene se lo entrego a Dios. Y estoy agradeciéndole, por eso, estoy agradeciéndole en todo. ¿Se dan cuenta cómo algo tan sencillo como practicar el no preocuparse correctamente nos lleva a empezar a cumplir otras cosas de la palabra que nosotros hasta las cantamos, pero no las vivimos? Eso es cierto. No las experimentamos. Esa es la invitación que yo tengo para ustedes, que vayan ahorita practicando esto. Vale la pena. La vida sin preocupación es una vida hermosa. Hermosa. La vida es mucho más fácil. La vida, cuando entendemos la vida desde los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, que verdaderamente le obedecemos lo que Él está diciendo en la simpleza de la palabra, no en tanta teología tan profunda, sino en la simpleza de la palabra, nos damos cuenta que la vida es hermosa, es bella, y no hay problema que nos hunda. No hay problema que nos hunda. Mi esposa se murió hace 3 meses. 3 meses y 5 días. A las 5 horas que ella se había muerto, yo estaba con los ancianos de Memorial, Church of Christ, y estaba con ellos en una reunión por Zoom, y les participo porque yo no sabía. Ay, Daniel, ¿por qué vas a estar aquí? No. Entendemos, disculpa, no, pero yo era el que iba a liderar la reunión. Ningún problema. Dios no me ha permitido sufrir en el sufrimiento. He tenido quebrantos. Los quebrantos me han durado 30 segundos. Cada quebranto que tuve porque he tenido por mi esposa me duran 30 segundos. Y en eso siento un influjo de energía, un influjo de propósito, y me siento bien. Carry on. Sigue adelante. Ese no soy yo. Si fuera yo, no estuviera aquí ahorita. Estuviera en cama, en depresión. Pero ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo aprendí a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Con mi esposa, el 27, la semana pasada, íbamos a cumplir 39 años de casados, 45 de novios. Toda una vida. La mujer de mi juventud, descrita en la Biblia, la mujer de mi juventud. Yo no pensaba que yo la podía amar más. Cuando empecé a obedecer a Dios, y estoy hablando de obedecer en estas cositas chiquitas, empecé a obedecer a Dios, le amaba más a Dios. Obedecía, amaba más a Dios. Llegó un punto en que le puse a Dios por encima de mi esposa, porque antes mi esposa estaba en primer lugar. No era Dios. Mis posesiones inclusive estaban por encima de Dios. Pero cuando yo aprendí a obedecer a Dios en estas cositas y a darme cuenta que la vida es mucho más sencilla de lo que ya hemos vivido, y puse a Dios en primer lugar por encima de mi esposa, por encima de todas las cosas, y aprendí a no tener apego, Dios me dio un amor hacia ella mayor que el amor que yo tenía para ella. Amén. Eso a mí me sorprendió. Yo no me lo esperaba. Y es maravilloso porque entonces lo que yo razono al respecto es que el amor mío, que era profundo, era un amor de mi ser, un amor humano, un amor de mi alma hacia ella. Pero cuando yo puse a Dios en primer lugar, Él me dio un amor divino hacia ella que era mayor que el amor que yo tenía. Ahí es cuando yo aprendí a amar más al resto de los familiares, porque no era solo a ella, sino a todos, y amar a mis enemigos. Yo oraba por Chávez y lo detestaba. Yo he orado por Maduro y lo he detestado. Y lo dije ayer también, porque me acordé de eso, lo voy a repetir ahorita que me vuelvo a acordar.
Mi oración a Dios era, Dios, me encantaría, Papito Lindo, me encantaría que a Maduro lo convirtieras, que hicieras como con el apóstol Pablo, que lo conviertas y que lo dejes en el poder, como dictador, pero que sea un dictador ahora trabajando bajo tus órdenes. Amén. Para que veas, para que Venezuela vea el cambio de lo que es vivir bajo las leyes de Dios. No pasó así, está bien, es la voluntad de Dios, no la mía. Pero verdaderamente es cuando ya uno pone a Dios en primer lugar, todas las cosas se componen. Pero Él nos empieza a mostrar cosas maravillosas. Y la vida es mucho más sencilla cuando no nos preocupamos, cuando dejamos todas las raíces de amargura, las procesamos y las sacamos de nuestro corazón. Porque la misma palabra dice de que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Y ya fuimos perdonados. Pero fuimos perdonados, pero también tenemos todavía una consecuencia adicional si no la cumplimos. No podemos tener raíces de amargura ninguno de nosotros, contra nadie. Se escuchan de hermanas en congregaciones que se pelean. Eso no puede ser. Los líderes tienen que actuar. Los líderes tenemos que actuar con las personas, viendo a ver qué raíces de amargura tienen en su corazón para que procesen y saquen eso. No pueden tener esas rabias, esos odios. Todo eso tiene que ser procesado. Todo eso tiene que salir de nuestro sistema. Tenemos que asegurarnos de perdonar todo y no tener ninguna raíz de amargura. Empezamos a practicar esos principios y vemos que la vida es hermosa, mucho más bonita. Y a través de situaciones difíciles, las pasamos como que, wow, ¿cómo es posible que esté tan tranquilo, tan contento, o sea, que se ve como que no estuviera pasando nada? ¿Por qué? Porque no está agarrado de la mano de Dios. Y es Él el que nos da la fuerza, no nosotros. No es capacidad de nosotros. No es un don mío. Eso no es don de nadie, eso es de todos. La gente puede decir, ¿tienes don de evangelismo? No, lo que es que yo estoy cumpliendo la gran comisión. Yo no tengo ningún don. Sencillamente yo entendí que la gran comisión la debo cumplir y la cumplo. Y ese es el otro problema grave que tenemos en la Iglesia de Cristo. Estamos muy enfocados en hacer muchas cosas. Cosas muy buenas. Bastantes cosas estamos haciendo, cosas muy buenas. Pero hemos relegado completamente la gran comisión. No estamos evangelizando y no estamos discipulando. ¿Cuántos de ustedes aquí son discípulos de Cristo, que ustedes están discipulando a alguien y que ese alguien ya está discipulando a otro? 4 personas, no sé, 4 personas aquí del resto. ¿Están bien esos números? ¿Esa estadística está bien? Eso es normal. No, es normal en nuestra época, pero no es lo correcto, no es lo correcto dentro del cristianismo. Todos deberíamos haber levantado la mano. Todos. ¿Por qué? Porque la gran comisión es para todos. Amén. Amén. Y por si acaso uno dice, ay, pero es que sí, Jesucristo se la dio a los apóstoles y a los discípulos que estaban allí en ese momento. Pablo nos habló a nosotros del ministerio de reconciliación que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos que reconciliar a las personas con Cristo, con Dios. Entonces sí, eso ratifica que la gran comisión nos corresponde a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Decir, Señor, perdóname, no he hecho esto, ayúdame. ¿Cuántos de ustedes han presentado el Evangelio a alguna persona en esta última semana? 3 personas, 4, 5, 6 conmigo. Aquí deberíamos haber levantado la mano todos. Todos. ¿Acaso no han ido a un supermercado? ¿Acaso no han estado sentados al lado de alguien durante toda esta semana? ¿En sus trabajos no han estado al lado de compañeros de trabajo? ¿No han ido a ningún parque? Dios nos da oportunidad todos los días de presentar el Evangelio. Casi todos los días, diría yo. A menos que estemos en cama, acostados en casa, con una enfermedad o algo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser proactivos. Hermano, yo creo que cuando llega el tema de evangelizar, todo el mundo cree que tiene que casi sacar la Biblia y leer versículo por versículo y darle instrucciones. Y no saben que
lo más poderoso que una persona puede tener es su propio testimonio, cómo ellos llegaron a Cristo. Y yo le enseño, eso es lo que yo soy predicador, eso es que yo le enseño a mi congregación. No necesitas saber mucho la Biblia, solamente habla qué pasó cuando tú escuchaste el Evangelio en tu corazón, qué esa presencia que tú sentiste en ese momento que te hizo llorar y aceptar a Cristo. Y la transformación que ha hecho contigo a partir de allí, el antes y el después. Eso es muy poderoso. Pero Dios no siempre te envía, no siempre te guía que des testimonio. Uno tiene que ser sensible al momento. A veces el testimonio, pero muchas veces directamente el Evangelio. Tenemos 15 minutos y se los voy a decir rápidamente para continuar en esa parte. Me encuentro con este señor que está aquí filmándome ahorita. Me encuentro con este señor en la calle. No lo conozco. Lo conozco bastante, pero bueno, no lo conozco. Imaginémonos que no lo conozco. Y le digo, estoy aquí orando por las necesidades del barrio. ¿Puedo orar por usted? Sí, como que no. Entonces, ya me abrió la puerta. ¿Qué necesidades tienes? Bueno, mi esposa me dejó y yo quiero conocer acerca de la palabra de Dios. Bueno, pero eso ya me lo hizo demasiado fácil. Pero bueno, vamos a decir que es un problema. Entonces, oro, pero tengo que orar verdaderamente con intención, verdaderamente con ganas. No es una oración express y no es una oración así como por salir del paso. Hay que ir con intención, intencionalmente, hablar con Dios delante de la persona, en voz alta, ¿okay? Y pedir lo que está pidiendo el Señor. Cuando ya hace la oración, Él está predispuesto a darme más tiempo. Ya está predispuesto a darme más tiempo. ¿Cómo está su relación con Dios? Bueno, yo a Dios no lo conozco, he oído hablar de Él, pero no lo conozco todavía. Ok. En una oración, 2 oraciones, ya yo llego a conocer la situación de la persona. Si es católico, si es cristiano, si está alejado de Dios, que fue cristiano pero está alejado de Dios, si es testigo de Jehová, cualquier cosa. O sea, es fácil identificarlo en 2 oraciones. Y de ahí le dice, ¿has escuchado el concepto de nacer de nuevo? No, yo no sabía eso. Okay. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo? A ver, lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que no puedes ver ni entrar al reino de Dios al menos que nazcas de nuevo. De agua y del Espíritu. No, de agua. ¿Y cómo es eso? Entonces, para que tú estés con Dios, cuando termine tu plano terrenal, tú te asegures de que estás en el cielo, que estés con Dios, tienes que nacer de nuevo. Te voy a explicar cómo. Es más, ya yo empiezo a hablar y él se queda callado. ¿Por qué? Porque le interesó el tema. Si es mies, se queda callado, él ni parpadea. Una de las características de lo que es de las personas que son mies, que es cosecha, que es el fruto listo, en el cual el Padre ya ha obrado en él, en el corazón de él, para traerlo a Cristo, y el Espíritu Santo ha obrado en la convicción del pecado, pero solamente le falta el Evangelio, se queda así con los ojos fijos, no parpadea y absorbe. Entonces le empiezo a decir, bueno, para nacer de nuevo, lo que dice la palabra es que tienes que oír, y ya estás oyendo. Lo que tú estás oyendo ahorita es el Evangelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban juntos cuando decidieron crear los cielos y la tierra. El Padre envía a su Hijo amado a nacer a través de una virgen por todo el pecado que había para la salvación de todas nuestras almas. Este joven crece, se desarrolla, nunca tiene pecado y va a la cruz para morir por ti, por mí, por todos nosotros. Su sangre derramada es la que nos perdona de pecados. Pero hay un procedimiento que seguir para que esa sangre surte efecto. ¿Cuál es? Entonces, oír, tienes que creer. ¿Qué tienes que creer? Tienes que creer que Jesucristo, ese Jesucristo que murió en la cruz, es ese que viene del más allá y sigue en el más allá, porque Él ascendió y está vivo. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Ok. ¿Crees tú que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? Y lo que quiere decir eso es que solamente a través de Jesús tú tienes acceso al Padre y solamente a través de Jesús vas a entrar al reino de Dios. ¿Crees que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida?
Creo que sí, sí. Ok. ¿Crees tú que Jesucristo puede perdonar tus pecados como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque para eso vino esta vida, para eso fue enviado por el Padre. Creo que sí, sí, sí. ¿Crees tú que Jesucristo resucitó de los muertos, ascendió y está sentado a la derecha del Padre y Él está viendo esta conversación que tenemos ahorita? También lo creo. Ok, ya tienes el 85% cubierto de lo que necesitas para nacer de nuevo. 85 nada más. Ya te faltan 3 cositas. Tienes que arrepentirte. ¿Sabes lo que es arrepentirte? Arrepentirte quiere decir de que tú reconoces que eres pecador. Sabes que eres pecador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos pecamos. Entonces sabes que eres pecador. Arrepentirte quiere decir que reconoces que eres pecador y que quieres cambiar. Pero que quien nos ayuda a cambiar es Dios. No somos nosotros. Dios es el que nos ayuda en ese proceso. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí, sí, ¿cómo que no? Ok, Seguro. muy bien. Una exigencia que tiene Dios es que tenemos que decir a viva voz, delante de testigos, como en este caso tú a mí, tendrías que decirme, confieso que Jesucristo es mi Señor. Confieso que Jesucristo es mi Señor. Pero tienes que entender qué significa. Oh. Porque hay mucha gente que no entiende eso. Mucha gente puede pensar que, y esto está aparte, eso no se lo digo a él, pero se lo estoy diciendo aquí a ustedes, este pedacito. Mucha gente piensa, cuando uno dice que confiesa que Jesucristo es tu Señor, piensa, que Jesucristo es mi amo, es mi rey, es mi todo, es mi salvador, es mi redentor, y etcétera, etcétera. Y todo eso es correcto, pero eso no quiere decir que es mi Señor. Lo que quiere decir es que si Él es mi Señor, yo soy su siervo a partir de este momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Lo importante es lo que significa. Es un compromiso de obediencia. Entonces te lo digo a ti ahora. Ya hice el paréntesis. Entonces, confesar que Jesucristo es el Señor es que tú, a partir de este momento, adquieres un compromiso de obediencia a Él. Porque si Él es tu Señor a partir de este momento, tú eres su siervo, tú eres su servidor. Y un siervo y un servidor lo que hace es obedecer a su Señor. ¿Estás dispuesto a obedecer a Jesús? Verdaderamente, como usted acaba de decir, yo estoy dispuesto a obedecer y hacer todas las cosas que me diga que yo puedo hacer. Okay. Y lo bonito es que Él ya nos dejó las instrucciones de qué tenemos que obedecerle. Todo está en la Biblia. En la Biblia. El último paso, cumpliendo ya todo esto que ya lo has cumplido, es bautizarte. ¿Dónde está el agua? No, pero espera. El bautismo es, en el bautismo se cumplen dos milagros. El perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde naces de nuevo, porque tienes el perdón de los pecados y el Espíritu Santo entra en ti, lo cual te da la nueva vida. Es una vida transformada, una vida espiritual nueva. Vuelves a nacer espiritualmente. ¿Estás dispuesto a bautizarte? Seguro que sí. Córrele a buscar el agua. ¿Qué sabe? Y supongamos que él no haya ido nunca a iglesias ni nada. No importa, porque muchas veces pensamos que lo que tenemos... Y fíjense, me tomó menos de 5 minutos evangelizarlo. ¿Se dieron cuenta? Eso fue todo. Eso es todo lo que se necesita. 5 minutos. Es más, aquí lo está grabando. Le pueden pedir la grabación, repítanla y practíquenla. Pero ya va. No puede ser. Esa persona no va a obedecer. Esa persona no está lista. Esa persona no sabe nada de Jesús. Esa persona no sabe nada de Dios. ¿Cómo lo puedes bautizar? Los 3.000, cuando comenzó la iglesia, cerca de 3.000 en Pentecostés. ¿Qué enseñanza le dio Pedro? Además de que arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Nada más fue eso. El Evangelio. Ajá. Cuando hubo la dispersión, los apóstoles no fueron con ellos, ¿verdad? Los apóstoles quedaron en Jerusalén. ¿Fueron los apóstoles los que hicieron el gran crecimiento de la iglesia? ¿O fue la dispersión? La dispersión. ¿Y qué sabían ellos? Nada. No estaba ni siquiera escrito en la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento. Y ellos no tenían acceso al Antiguo Testamento tampoco. Muy poco tenían acceso. No lo tenían en casa, así como nosotros que tenemos la Biblia hasta en los teléfonos. Tenían el deseo. El Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo que no lo conquistaban. Dejaban que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque decían lo que usted dijo. Tengo esta buena noticia dentro de mí, no me puedo quedar, tengo que dar testimonio. ¿Cuántas personas no se han bautizado
que no conocen nada de esto se bautizan y a la semana traen a 3 o 4 para que se bauticen, y cuando uno les pregunta, ¿están listos? ¿Cómo hizo esa persona para evangelizarlos? Ni la persona sabe. La persona solamente tenía la emoción de tener el Espíritu. Y nosotros lo que hemos hecho en general es, no salgas, no hables con nadie, tú no sabes, tienes que aprender. Y después empezamos a dar enseñanzas, y enseñanzas, y enseñanzas, y enseñanzas, y no le enseñamos a qué tiene que hacer lo principal. Evangelizar, dar testimonio, presentar el Evangelio y discipular a partir de ahí. A los que Dios deje contigo para discipular. Porque la siguiente pregunta de ustedes va a ser la siguiente: ¿y cuántos se quedan contigo? De esos que bautizas tanto, ¿cuántos se quedan contigo? Entre el 10 y el 20%. Ay, pero es muy poco. ¿Cuántos campos es la parábola de los terrenos? 4. 25%. Solo hay un campo que produce 30, 60 y a 100. Son un campo. Pero la semilla cae en todas. Todos responden, todos se pueden bautizar, pero unos al día siguiente están fuera. Otros se tardan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Otros quizás 1 año, 2 años, y después otros los agobia las situaciones y se van. Pero hay un campo. Hermano, hay Con, una parte en medio. con ese 10%, 20% o 25% que se nos quede, estamos bien. No nos preocupemos, la obra es de Dios, no de nosotros. Nuestro trabajo es buscar la mies, la cosecha que Dios tiene lista para que obedezca el Evangelio. El trabajo a partir de allí es de Dios, usándome en lo que me tiene que usar a mí. Pero no es para todo el mundo. No es que si yo bautizo a esa persona, yo soy el que la tengo que discipular. No necesariamente. Pues lo manda Dios a otro lado. Así como nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, que dice, yo sembré, Apolo regó, más el crecimiento lo da Dios, ¿eh? Uno no da el crecimiento, Dios da el crecimiento. Supongamos que yo le digo, hermano, estoy aquí orando por el barrio, por las necesidades, deseo oración, y él me dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Ok, está bien. Me voy, oro por él. 5 minutos. Oro por él. A ellos estoy ya plantando una semilla, aún así él no me haya escuchado. O estoy regando algunas que alguien haya plantado porque todavía tiene raíces de amargura y por eso todavía no acepta a Dios por alguna razón. Yo tardé 2 años en que mi esposo cayera a los pies del Señor. 2 años. Sí. La otra, hablo con él recibe el mensaje completo, pero dice, no estoy listo para bautizarme, yo quiero aprender más. No es fruto maduro, no es mies. Nosotros no podemos reconocer la mies con nuestros ojos. La reconocemos cuando le hacemos la pregunta, ¿te quieres bautizar? Ahí es cuando sabemos si la persona es mies. Solo ahí. Yo generalmente capto que es mies antes, porque te fijas los ojos que tú ves como que están así como... Es impresionante cómo ponen los ojos, o sea, que absorben todo. Son una esponja y no hablan. No interrumpen para nada. Entonces, si no es mies porque dijo, no, yo todavía no estoy listo, quiero hablar con mi esposa, tengo que aprender más, cualquier cosa. Bueno, plantamos o irrigamos. No hemos perdido el tiempo. Pero si es mies, gloria a Dios. Pasa como lo de la señora. Él no estaba listo ahorita, capaz que en 6 meses está listo. Me ha pasado que le presento la palabra a alguien y me dice que no, y al día siguiente me busca, ya estoy listo para bautizar. ¿Quién hizo la obra? ¿Yo? Es Dios. Hermano, puedo compartirla como la de Romanos 26 y 27, hermano. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, ¿verdad? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Más que escudriña de los corazones, sabemos cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, nuevamente, la función de cada uno de nosotros aquí no es practicar religión. La función de cada uno de nosotros aquí es ser discípulos de Cristo, que discipulan y hacen que esos discípulos, los que estemos discipulando, aprendan ¿a qué?
a evangelizar y a discipular a otros, y lo estén efectivamente haciendo. Nosotros no somos discípulos hasta que no haya esa tercera generación. Pero nos hemos quedado en que no tenemos ni siquiera una primera generación. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a solamente reunirnos, nos sentimos chéveres estando juntos, adorando a Dios. Pero eso no le agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es que le hagamos su trabajo, que le obedezcamos en la gran comisión. Y a la vez obedecer todas las otras cositas que a nosotros nos van a ayudar en la vida. No preocupándonos, no teniendo ninguna raíz de amargura, perdonando absolutamente todo, no teniendo miedo a nada, no temor. El temor reverencial a Dios. Temor del miedo, que es la emoción de que si viene un carro, el miedo ese de que estoy viendo que me está embistiendo el carro porque se perdió los frenos, que me va a activar los músculos para yo poder saltar, irme para la izquierda, a la derecha, saltarle por encima, o me apuesto para que el carro pase por encima mío sin que me tome, si es que veo que no me bajo el carro. El miedo es una emoción, y por eso es que Dios dice, por eso es que Dios no dice, no tengas miedo a nada, no te dice eso. Pero 365 veces en la palabra te dice, no temas. ¿Por qué? Porque tienes que confiar en Dios. Él está en control de todo. Pero nosotros tememos. Ya, se nos acabó el tiempo. Sí, hermano. Se nos acabó el tiempo. Justo tiempo. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga.